Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Coyunturas, nueva temporada. Mi nombre es Juan Carlos Flores Turbiates, junto al gran Ricardo Romano Corona. Les saludamos y les invitamos a que se queden en estos episodios, en esta, insisto, nueva temporada con toda la actualidad semana a semana de lo más importante y de lo más trascendente en México y en el mundo. Y creo, Ricardo, estoy muy contento de poder verte otra vez, de poder escucharte, de poder aquí convivir contigo, aunque sea a la distancia, una distancia cada vez un poco más grande, pero gracias a estos medios, a estas herramientas, pues bueno, no se siente mucho, mi estimado Ricardo. Claro que sí, a pesar de la distancia transatlántica que comentábamos en nuestro cáliz que tuvimos hace un par de horas, Hace un par de minutos, pues ya minutos, todavía estamos. no sale una hora. Bueno, aquí nos encontramos y solo recordar a la gente que en esta nueva temporada nos pueden sintonizar en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en iHeartRadio. Esas son todas las plataformas en las que nos pueden sintonizar este y los consecuentes episodios. Ahí podrán sintonizar todos sobre la relevancia política, coyuntural y social de México, Latinoamérica, Europa y el mundo. En efecto, mi estimado Ricardo, amable auditorio, pues bueno, vamos a empezar, si te parece, con los temas de la agenda y me parece que hoy en día los focos están en los Estados Unidos, como es ya costumbre en información o en materia internacional, pues con las elecciones en Estados Unidos a un año, fíjate Ricardo cómo están las cosas, que a un año de las elecciones, más bien del regreso de Donald Trump, el primer año del regreso de Donald Trump, pues lo celebró Donald Trump especialmente con la victoria pues de los demócratas en los estados que se han estado disputando, pero sobre todo la de un personaje sobre el alcalde de Nueva York, un outsider completamente, un hombre entregado a la causa de Palestina, un musulmán y bueno, ¿qué te digo? Un socialdemócrata que para los Estados Unidos es un comunista, estalinista, marxista, terrible, terrible, terrible para los estándares norteamericanos, pero bueno, un hombre que ha venido a cambiar y a reconfigurar un poco el mapa político. Esto, pues bueno, el entendido de que Nueva York es una capital que se cuece aparte, digamos, muy también a pesar de que Nueva York sea la, entre comillas, ciudad de Donald Trump. Muy a pesar de todo esto, pues bueno, una ciudad cosmopolita, una ciudad hecha por y para la migración, un hombre nacido en Uganda, de padres con raíces en el sudeste asiático, si no mal recuerdo de la India, que llegó muy niño a los Estados Unidos, hijo de dos prominentes pensadores también intelectuales de la India. Mandani ha venido a darle un giro, insisto, a el trumpismo, a planteársele al frente y bueno, a proteger a todos estos migrantes que se identifican como el discurso que tiene con las comunidades hispanas de Puerto Rico, de México, agradecerle a las abuelas mexicanas y demás. O sea, me parece algo fresco, algo novedoso. Un millennial, 34 años, extremadamente joven, él y su pareja ya son tendencia, están en todos lados, acaparan reflectores y Donald Trump, pues bueno, lejos de burlarse, bueno, ya paró un poco sus burlas y ya se puso un tanto serio. Dijo que le gustaría juntarse con él, discutirle, que no estaba de acuerdo que fue un comunista, pero que bueno, espera lo mejor para Nueva York. En fin, dentro de esta ignorancia infinita del presidente de los Estados Unidos, pues creo que Mamdani, un hombre estudiado, un hombre preparado, un hombre que domina varias lenguas, un hombre que ha sufrido la discriminación y demás, a pesar pues de que viene una clase prominente, privilegiada y demás de migrantes, bueno, no deja de ser eso, no deja de ser migrante y no deja de ser un hombre comprometido con causas sociales y en pro de Palestina, lo cual creo que para Estados Unidos me parece simplemente maravilloso. No sé cuál es tu lectura al respecto, mi estimado Ricardo. Sí, a mí me gustaría abordar un poco que, para no repetir todo lo que mencionas,
esta parte de que a mí me llama la atención ya para las elecciones intermedias del próximo año, si realmente esta victoria de este personaje realmente va a permear o va a tener un impacto al corto plazo, porque obviamente hay un impacto ya, digamos, mediático, social, etcétera, pero quiero ver si hay un impacto al corto plazo, hablando al corto plazo o llamándole al corto plazo, a las elecciones intermedias. ¿A qué me refiero? A que si el Partido Demócrata va a ser capaz de encontrar ese hilo conductor que los lleve a ser una real oposición de Donald Trump, que hasta la fecha no lo han sido. Ese yo creo que sería el gran punto a destacar en el corto plazo, digamos, en los próximos 12 meses, porque me recuerda mucho cuando en su momento Bernie Sanders quiso contender por la presidencia y de alguna u otra manera ciertos sectores de los demócratas no lo dejaron pasar y no es que representa lo mismo Bernie Sanders a lo que representa ahora el personaje elegido en Nueva York, sino más bien es un tema donde habría que ver si va a haber si sí va a seguirse una corriente o simplemente va a ser a lo mejor, no un hecho aislado, pero sí algo que no necesariamente en el corto plazo va a tener un impacto inmediato en el Partido Demócrata. Tal vez a lo mejor veamos el resultado de este nuevo surgimiento o esta victoria que se da con Mandani en este 2025 hasta el 2030, cuando vuelva a haber elecciones presidenciales. Ese yo creo que es mi gran duda de si va a ser al corto o al mediano plazo cuando realmente los demócratas lo van a tomar en cuenta. O por qué no pensar que a lo mejor solo quede ahí, ¿no? Que sería muy lamentable para tanto la política interna de Estados Unidos como en general para lo que representa la política, pues, de un país potencia en el mundo como lo es Estados Unidos. Sin duda, lo que es un hecho, mi estimado Ricardo, es que, bueno, hay que prestar atención en que los demócratas ganaron. Y en el caso específico de Nueva York también definitivamente es un hecho aislado. Es un hecho aislado en el sentido en el que históricamente los alcaldes de Nueva York eh, prácticamente se quedan en el camino. Ya su carrera política prácticamente termina ahí donde está. Y en el caso específico de Mandani, de Soran Mandani, pues más, porque él en realidad no es un no nacido en Estados Unidos, por lo que está imposibilitado constitucionalmente para contender a cualquier carrera a la presidencia, a menos que haya una cuestión constitucional que no va a suceder en el mediano ni largo plazo para los Estados Unidos. Entonces ahí va a quedar, pero veremos si el mismo Mamdani con este carisma, si con este punch y con este empuje, pues él es capaz a lo mejor de revitalizar, no sé, un Alejandro Ocasio Cortés o de revitalizar algún nombre dentro del Partido Demócrata que de verdad pueda O la hacerle misma frente. línea, ¿no? Digamos, la Claro, línea de claro, claro. conversación. A lo mejor no Sí, tanto sí, una sí. persona, pero sí tener un ya sistema anti-Trump, por Ajá. llamarlo de alguna forma. Ajá, lo que es un trompismo, pues bueno, un antitrompismo, no como en la oposición mexicana, que bueno, está el morenismo y está lo que sea que signifique la oposición en México, que no existe, pero bueno, algo por el estilo. Y eso se da también en el mismo paralelo que, bueno, Nancy Pelosi pues, anunció que en el 27 pues se retira como congresista. Y bueno, también ahí deja todo este legado, ¿no? Dentro de la democracia, pues, americana. Esto pues como los temas centrales, ¿no? En los Estados Unidos, que al final de cuentas, pues bueno, me parece que son importantes y me parece al menos un mensaje de cierto sector de la población que me parece que está cansada y agotada de estos discursos ya criminales, mentirosos y espantosos que tiene Donald Trump, Ricardo. Sí, y de alguna u otra manera hay que ver ahora si realmente los demócratas toman esta, pues digamos, esta corriente o este estilo de hacer política de alguna u otra forma y obviamente tropicalizándolo en un país multicultural como los Estados Unidos, porque no es lo mismo aplicar, también como lo mencionas, no es lo mismo aplicar en la zona de Nueva York este tipo de, pues digamos, de corrientes a lo que puedes hacer, por ejemplo, en el centro del país, ¿no? O en el Sí, sí, sí. oeste, sobre Sí, sí, todo sí. en zonas rurales. Eso también hay que Mm. tomarlo muy en cuenta, donde, por cierto, es muy probable que hagas lo que hagas, pues las zonas rurales las va a seguir controlando el Partido Republicano, ¿no? Es algo ya históricamente tradicional y que va a ser complicado que haya un cambio ahí, sino más que nada en los que hemos llamado en algunas ocasiones, o como se les conoce,
los llamados estados bisagra. En esos estados bisagra donde se vaya a determinar el tema de elecciones intermedias o donde haya disputas intermedias del Congreso que sean muy importantes o muy relevantes, ahí es donde vamos a ver qué tanta fuerza puede llegar a volver a tomar el Partido Demócrata, o simplemente no pasa, como justo acabas de mencionar con la política mexicana, donde aquí en este caso el PAN cree que hace política de oposición cuando realmente solo parece que hablan entre ellos, ¿no? Definitivamente, y me parece, bueno, que con esto podemos cerrar el tema del señor Mamdani, Zoran Mamdani, eh, la nueva política, y no, no es spot de Movimiento Naranja, mi estimado Ricardo. Nos vamos para México, si te parece, nos bajamos un poco, nos vamos para México porque tenemos bastantes noticias. Y bueno, algo que resonó aquí, aquí en España, donde nos encontramos actualmente en la ciudad de Madrid, y de hecho estuvimos discutiéndolo dentro de la redacción del País, aquí donde estoy realizando un máster en periodismo, en la Escuela de Periodismo del periódico El País, fue el tema pues de Claudia Sheinbaum. Y no fue el tema de Carlos Manso, que ya también abordaremos el tema, sino fue la agresión sexual que sufrió la presidenta, los tocamientos indebidos que recibió en ese meeting la presidenta Claudia Sheinbaum, y que le dio literalmente la vuelta al mundo y que puso a México en el ojo del huracán por el machismo y también en este tema, y también en el tema de la seguridad que debe tener una persona con el poder de Claudia Sheinbaum. Lo han dicho en varios espacios, lo han repetido en muchos lugares, gente de todas las corrientes políticas, y me parece que aquí también no es la excepción. Y lo comentamos fuera del aire, mi estimado Ricardo, así como le pasó esto que fue realmente lamentable, eh, pudo haber sido mucho peor, un arma o algo, y quienes sabían. En época de López Obrador tenía el cuerpo de mujeres, López Obrador, que eran las gacelas, que si bien no eran del Estado Mayor Presidencial, sí era un cuerpo pues que prácticamente mantenían al presidente aislado de personajes o personas que pudieran ocasionarle algún daño, cosa que nunca pasó. Por el caso de la presidencia, bueno, pues el cuerpo que tiene de ayudantía, creo que es el nombre, ahorita no recuerdo bien, pero bueno, este cuerpo de ayudantía que tiene, pues sirvió para dos cosas, para nada y para nada, Ricardo. O sea, la verdad, el actuar de las personas que estaban alrededor sí fue completamente lamentable. Y creo que a partir de este momento, Ricardo, en este momento de extrema vulnerabilidad en el que se vio inmiscuida la presidenta, más allá de que ella misma denunció, más allá de que agarraron al sujeto que ya traía varias denuncias por atrás, o sea, cargando varias denuncias recientes por hacer estos mismos actos con jóvenes y con mujeres en la calle. Es un completo enfermo el tipo este. Más allá de todo eso, me parece que no sé si Harfuch, no sé si el secretario de la Defensa o no sé quién, pero tienen que protegerla con personas que estén preparadas y calificadas y cualificadas y demás. Está bien, no vuelve el Estado Mayor Presidencial, no pasa nada. Puede tener un cuerpo de seguridad preparados para actuar. Así como Donald Trump también tiene al servicio secreto y demás, algo por el estilo. Sí, que esté cercana al pueblo no significa que no deba estar o que no pueda estar bien asegurada. Si es un cuerpo de mujeres nada más al servicio de ella y que sepan de técnicas de seguridad, tácticas, escape y demás, hombre, no está de más. Es la presidenta de la nación y es un referente, Ricardo, de verdad. Es un referente a nivel mundial, Claudia Sheinbaum. Eso no le gusta a la derecha, pero desde que llegué acá, personaje, y vaya que he tenido que estoy en contacto con varios personajes importantes dentro de la cultura, dentro de la comunicación, dentro del periodismo para acá, y todos ellos no se cansan de elogiar el actuar de la presidencia. Ya tendremos nuestros matices, pero vaya, insisto, es un referente en Latinoamérica y es un referente en el mundo hispano parlante también, Ricardo. Este tipo de cuestiones de verdad hay que tomarlas con seriedad, la seguridad de la presidenta.
Sí, porque además hay que remontarnos a hace 31 años del Uh, asesinato de Colosio, que no es propiamente que Colosio ya era presidente, pero dadas las circunstancias parecía que iba encaminado a ese punto, ¿no? O al menos en ese momento el contexto histórico te demostraba que solo ganaba el PRI y por lo tanto el candidato del PRI casi en automático era el presidente de la República. Y volver a tener otro episodio, otro Mario Aburto, otra serie de situaciones, pues no están alejados de la realidad si el cuerpo de seguridad no actúa preventivamente, porque aquí el tema es que lo que se ve en el video ya es demasiado tarde para actuar, o sea, eh, obviamente es más que lamentable el hecho de que haya sido acosada en la calle, en la vía pública, y también hubiera sido muy lamentable que hubiera habido algún acto de agresión, porque en este caso, pues, como lo mencionas, fue una persona un inadaptado que estaba por ahí, pero por otro lado puede ser un inadaptado en contra de ella o un inadaptado en contra de ella y pueden terminar con la vida de la presidenta o generarle, aunque no terminan con su vida, generarle alguna lesión física y que de alguna u otra manera pone en crisis automáticamente un país, porque esa tontería que luego se escucha en redes sociales de no es que hay que matar a nuestros gobernantes, la verdad es que es un simplismo y es algo que raya en no conocer que el simple hecho de quitar a un funcionario público, todo lo que se desencadena. Y ahí está el caso, a menor nivel, pero ahí está el caso de lo de Carlos Manso. A raíz de su sí. muerte, todo lo que se ha generado socialmente hablando, a raíz de la muerte de un funcionario o de alguien que se encuentra en la cabeza del poder ejecutivo, en este caso de una presidencia municipal. Entonces, en ese sentido, no hay que tomarlo a la ligera el tema de la seguridad de la presidenta. Incluso en algún momento yo estaba en completo desacuerdo cuando López Obrador, como presidente en funciones, viajaba en aviones comerciales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te expones a ciertas cuestiones donde sí, yo entiendo que por detrás de o por debajo del agua debe haber un mecanismo de protección al presidente o al expresidente en su momento, pero no dejas de tener esa opción de que algún inadaptado en el avión también pudiera agredir a López Obrador. Lo agredieron a lo mejor de alguna forma verbalmente, pero nunca llegó a un tema físico. Y aquí sí ya hablamos de un tema mucho más grave y mucho más serio, donde una persona se le acerca sin que haya alguien que durante todo el tiempo que está ahí, porque la persona no es que llegó, se bajó y inmediatamente llegó el tipo, no. Ya llevaba un rato ahí y la persona se fue acercando y preventivamente no hubo alguien que detuviera a esta persona. Sin duda alguna, mi estimado Ricardo, y pues bueno, ahí queda el tema. Y bueno, ya que tocas el tema de Carlos Manso, pues sigue el tema todavía candente. Ya su esposa, la viuda de Manso, eh, ya tomó posesión como alcaldesa. No sé bajo qué criterios, la verdad, me parece muy curioso. Pero lo que sí me pareció muy curioso es más allá de la muerte, más allá, que es una cosa que ha pasado y que es lamentable y que sucede en todos los estados y que no ha habido estados, sobre todo en Michoacán, que siga violento y que siga caliente y que siga tremendamente azotado, que siga bajo el yugo del crimen organizado. Sinaloa, por ejemplo, sigue tremendamente mal. Es algo que le seguimos, que se le sigue criticando a la presidenta de la República, a pesar de que los números, porque también es un hecho de que los números indican que los índices de violencia van a la baja, pero todavía nos queda a deber muchísimo, muchísimo este gobierno y el que sigue va a ser exactamente lo mismo. Para mí lo que se me hace más curioso es más allá del hecho de Carlos Manso y que si Carlos Manso era que si lo mataron por criticar al gobierno de Claudio Sheinbaum, cosa que no es cierto, que si lo mataron porque se les puso, o más bien señaló al crimen organizado, cosa que sí es cierto, que se metió con el cártel Jalisco Nueva Generación, cosa que sí es verdad, que si lo mató un chico de 17 años, bueno, también eso es una terrible, terrible noticia para el país y nos da una radiografía de la situación actual que se vive en muchísimas partes de nuestro, de nuestro México. Pero lo más curioso, mi estimado Ricardo, es cómo a nuestros gobernantes, a nuestra clase política,
desde el Congreso, ciertos personajes y estos partidos de siempre, de una época para acá, o más bien de este caso para el día de hoy, pues agarraron, ¿no? Como estandarte, fieles, esto lo he repetido en varias ocasiones, a su visión o a su política, o más bien a su necropolítica, ¿no? De subir al muerto al caballo y usarlo como estandarte. Ahora utilizan a la figura de Manso para exigir una justicia que a ellos les importa poco o nada, a esos panistas, a esas liliteyes, a esos personajes de la derecha más rancia, que lo único que quieren es golpetear. Son unos buitres y, como, y actúan como tal, carroñeros. Colgándose de esta figura, ¿no? Al final de cuentas, eh, pues quieren marchar por él, quieren meterse a la discusión, quieren trascender, pero insisto, el problema de México hoy en día, pues no es tanto que si Morena se convierte en el PRI, no es tanto que si Morena es hoy el día del partido hegemónico, que sí lo es, pero ese es otro tema para otro debate, sino más bien, porque después de tantos y tantos años, ya 2 sexenios, no hay una oposición, no hay un proyecto de nación desde la oposición, cualquiera que sea su postura política, si es de centro derecha, si es de derecha, si es de extrema derecha, si es anarcocapitalista como Milei. Lo único que más o menos es un poquito ahorita que está saltando honesto políticamente, pues es el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego, copiando ahí una combinación cutre y de mal gusto entre Bukele y Milei, cosa que es completamente desagradable, ¿no? Machista, misógino, horrible, pero bueno, al menos es honesto en su postura y en sus intenciones políticas. Por el resto, el resto de partidos tradicionales, el PAN, sus fundadores deben de estar revolcándose en la tumba, el PRI, ni se diga, ya completamente extinto. Nuevo León también tenemos que tocar un tema aparte, porque la mejor campaña que está haciendo el PRI Nuevo León es: nosotros no somos el PRI nacional, nosotros somos el PRI Nuevo León. Imagínate cómo está la cosa, ¿no? En Nuevo León y en Coahuila, perdón, que se desmarcan completamente del PRI nacional. Pero bueno, yo creo que ahí está la discusión, y bueno, más allá de la terrible muerte de Manso, pues ya se ha ennegrecido y manchado al tomarlo como estandarte político de personajes que están completamente desquiciados, Ricardo. Sí, y fíjate que hablando del contexto de Michoacán, estaba yo leyendo y escuchando hace un rato a dos personas que son, digamos, especialistas en lo que ha sido, eh, pues digamos, toda la tragedia de hace más de 20 años en Michoacán, donde ha habido diferentes tipos de estrategias, y en este caso, digamos que el asesinato de Carlos Manso pues saca a la luz todo ese tipo de problemas que hay, que han ido heredando los gobiernos tanto municipales, estatales y obviamente a nivel federal, y con diversas estrategias no han funcionado. Ahí está donde inició la guerra contra el narcotráfico de Calderón, que fue precisamente en su tierra, en Michoacán, luego las autodefensas con Peña Nieto, ahora está tratando Harfush y Claudia Sheinbaum de implementar una nueva estrategia, pero fíjate que estos especialistas hablaban de que esto va todavía mucho más atrás, incluso antes de que tú y yo naciéramos. Hablaba uno de ellos Sí, que partidos del Morelia, ahí en la capital del estado, un Morelia Pumas o un Morelia contra el Atlas, no sé, un partido de primera división ahí en el estadio del extinto Monarcas Morelia, se hablaba en los 90 de que había grupos de narcotráfico en las gradas, o sea, en cualquier momento podía ocurrir alguna tragedia. sí, Imagínate de lo que estamos hablando y de cuántos años estamos hablando de esa situación. Y luego también algo que mencionan mucho estos especialistas que están en tierra durante hace mucho tiempo ahí en Michoacán, es que realmente el problema no se ha atacado de manera integral y el gobierno federal o los gobiernos federales no conocen a plenitud la amplia gama de territorio que es Michoacán, donde, por ejemplo, mencionan que de la capital de Morelia a ir a la frontera donde está, o los límites
del estado con Guerrero y el Estado de México, sobre todo con Guerrero, son incluso más de 6 horas de trayecto. Y es un trayecto donde obviamente hay un control hoy en día de los tres grandes grupos que están ahí, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación y algunas otras células que se han ido formando a partir de ciertas desintegraciones que ha habido de los, digamos, grandes cárteles que ha tenido el Estado, ¿no? Entonces también yo creo que más allá de lo que mencionas de la muerte del presidente municipal y que se suma ya a la lista de 10 en total que lleva el sexenio de Claudia Sheinbaum, que también eso hay que ponerlo en la mente. Las familias de los otros no van a decir, ¿y por qué nosotros no tuvimos más relevancia? Pues sí, también hay que hablar de ellos como también hablamos de la cantidad de periodistas que han muerto en los últimos sexenios o en los últimos años. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa porque tanto periodistas como gente de la política mexicana, es muy lamentable porque se va rompiendo esos vínculos que existe entre la sociedad y la forma de gobernar. Y al final de cuentas, los grupos que, digamos, entran o quieren meter al país en un terreno de anarquía o de sus propias reglas, que en algunas partes del país así se encuentra la situación, o en muchas partes, pues son situaciones que se deben ir atacando de manera más integral. Y yo creo que ahí es donde, obviamente, así como cada sexenio tiene sus puntos álgidos, sus puntos buenos, para Sheinbaum este debe ser un punto en el que debe darse cuenta de cómo afrontar la situación de manera más integral para que a lo mejor sí, lamentable la muerte de Carlos Manso, pero que quede como un hecho aislado y que no veamos este patrón en los próximos años. Definitivamente, Ricardo. Y bueno, con esto cerramos el tema de Carlos Manso y continuamos un poco con esto de la, pues de la oposición del país, porque se han estado, bueno, estaba viendo muchísimo en redes sociales estos movimientos, ¿no? Para poner un poco en contexto, en esta temporada estuvimos fuera. Ha habido muchísimas cuestiones geopolíticas, sobre todo con la generación Z, en Madagascar, en Nepal y en otros puntos que ahorita, bueno, no recuerdo bien, pero la generación Z, los nacidos entre el 97 y 2003, han logrado derrocar en gobiernos, han logrado derrocar dictaduras, han logrado reconfigurar también el mapa un poquito geopolítico a nivel global. Y no es un hecho aislado, así como lo fue en su momento la primavera árabe y demás. Digo, algunos movimientos sociales que se me vienen a la mente, en mayo del 68, etcétera. Bueno, ahora es la generación Z bajo la bandera pirata, pero no cualquier bandera pirata, no cualquier bandera pirata, sino la bandera pirata de el anime de One Piece. Y bueno, ahora ha salido de unos días para acá este movimiento que se llama Gen Z, o sea, Generación Z México. Así como ya desde ahí ya a mí me está sonando raro el nombre, ¿no? O sea, porque pues en ningún otro país pues, se denominó Gen Z. Ni Gen Z Nepal, ni Gen, no, simplemente fueron jóvenes, fueron las juventudes que se manifestaron y que derrocaron a los gobiernos o que presionaron. Con estas banderas, casualidad o no, bueno, ahí estaban. Y después de repente empiezan a salir ciertos personajes apolíticos ligados al PAN. Y luego empiezan a explicar qué es One Piece, qué es la bandera, qué significa esto, qué significa aquello, pum, 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 pum. Todo muy, muy poco orgánico, mi estimado Ricardo. Y ahora pues, lo que quieren es derrocar a la narcodictadora Claudia Sheinbaum. Todo esto no huele, apesta, Ricardo. Bueno, no sé tú, a lo mejor tú piensas diferente, pero no sé tú, pero para mí esto no huele, apesta. Aquí atrás está Ricardo Salinas Pliego, acá atrás de ahí está Eduardo Verástegui, acá atrás de ahí está Lili Telles, acá atrás de ahí está, sobre todo, Claudia Quido González y el dinero de Kirkland, que ya no saben ni qué hacer. Están completamente desesperados y ahora quieren movilizar unas juventudes que me parece que
en México, a diferencia de otros países donde las juventudes, pues no tienen todavía, no hay algo, o sea, sí hay mucha violencia, sí hay mucha desigualdad, sí hay mucho, pero me parece que este movimiento orgánico no es. ¿Puede llegar a darse algo por el estilo? En este momento yo lo dudo, por los niveles que tiene de popularidad la de Sheinbaum, por algunos resultados y por algunos programas concretos, yo lo dudo completamente, pero creo o me parece que estos tipos de manifestaciones y este tipo de cuestiones que quieren derrocar a la narcodictadura Claudia Sheinbaum, pues, hombre, está más armado y orquestado que otra cosa, pero no sé cuál es tu lectura, mi querido Ricardo. Sí, más allá de repetir lo mismo, aquí me surge una duda de si van a tener realmente éxito, porque a mí me da la impresión que muchas veces ya en un país tan globalizado donde conocemos en segundos lo que ocurre al otro lado del mundo y en segundos a lo que es la corriente que traen en otras partes del mundo, yo sí considero que a nivel cultural cada país y cada región es distinta y más allá de que a lo mejor haya éxito en ciertas partes de Europa, lo que mencionas de África, la situación política de Latinoamérica misma, lo que hablábamos iniciando el episodio de Estados Unidos, la misma complejidad de lo que es Estados Unidos. No sé qué tanto éxito vayan a tener ya, digamos, como un impacto realmente como para volverse una fuerza opositora, sino más bien a lo mejor lo que tú mencionabas de que probablemente sigue siendo un grupo de gente mayor, porque muchos de ellos son gente mayor, que tratan de mantenerse ahí y de menoscabarlo hasta que literalmente se mueran. Por ejemplo, diera la impresión con Salinas Pliego que no va a pagar los impuestos hasta que se muera. O sea, literal no los va a pagar. Esa es la situación que yo veo, más allá de que sí, obviamente hay que ponerle un ojo y una atención a todo este tipo de corrientes donde tratan pues de manera oculta, traer la bandera tras bambalinas de lo que es el fascismo, de lo que es una ultraderecha que nunca conviene. Yo creo que ni la ultraderecha ni, ni ideologías tan populistas o tan de izquierda deben ser el centro o centro de una corriente con fuerza. Yo creo que eso debe mantenerse siempre en un equilibrio hasta cierta medida. Yo entiendo que haya partidos de izquierda, partidos de derecha, pero que siempre haya una cierta moderación. No puede existir este tipo de corrientes. Y en este caso, lo que mencionamos de la ultraderecha, pues es muy importante ponerle el ojo, ponerle la atención y siempre, no tanto como reprobarlo, sino que la gente sepa qué es lo que está detrás, ¿no? O sea, no solo es el chico o el empresario que se hace llamar el tío Rich en X y que se siente Uh, el chaborruco buena onda en redes sociales, sino que atrás de ello hay una bandera donde al final de cuentas es un empresario corrupto, un empresario que fracasa en los negocios que emprende. Hay que ver tan solo en el deporte cómo le ha ido, tú concretamente en el fútbol, y que también de alguna u otra manera cuando las cosas no se logran por la vía legal, trata de hacerlo eh, incluso hasta tomando las armas materialmente hablando. Ahí está, por ejemplo, el caso de cómo se apropió del Canal 40. sí, o sea, sí, con sicarios, literalmente, con sicarios. Cuestiones que no debemos de olvidar de Ricardo Salinas Pliego Eso es lo que hay que y su mencionar, trayectoria. sobre todo más allá de ahorita que sea muy simpático en redes. No, porque ni siquiera es simpático, en realidad Bueno, es o sea, lo que voy es que se haga el tremendamente. simpático con la gente y que le Ah, caiga sí, bien a la gente sí, por sí, quererse hacer el sí, sí. simpático. Y cómo ofendido a la senadora Citlali también, Hernández. O sea, una cosa espantosa la de este hombre. E insistimos, no es que Morena esté mejor. De hecho, hay muchísimas cosas que hoy en día están muy mal dentro del mismo partido, que ya las hablaremos reiteradamente, pero en fin, entre el tío Richie y el relanzamiento del PAN, mi estimado Ricardo, que tenemos también ese tema pendiente de hablar, no sabemos qué es peor. Pero bueno, mi estimado Ricardo, ¿te parece si dejamos estos temas para la próxima semana? Y damos por terminado este nuevo episodio. Además, era nada más
una calentadita para entrar en temas, para ir abonando a la agenda y traer cada semana, insistimos, temas nuevos a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel pues también locales en diferentes puntos en Nuevo León, lo que sucede en la capital industrial del país, lo que sucede en el Bajío, mi estimado Ricardo, y donde también tú te mueves y tú andas en el centro, occidente y demás, tratar de tener todo el panorama completo de México y también de Europa, mi estimado Ricardo, y de una vez también tío, desde Europa, ¿cómo ves? Claro que sí, sí, hay que, ya en la siguiente semana les traemos información. Otro tema que no tocamos fueron los recientes bloqueos aquí que hubo en la zona con respecto al tema agrícola, eso también habría que destacarlo en algún episodio más adelante. Y obviamente, conforme vaya avanzando las semanas y los meses, pues de a poco se van a ir perfilando la situación para ya empezar a hablar de las elecciones intermedias de este sexenio, que ya se vendrían para el 2027, pero que sabemos que empiezan a cuajarse las cosas a partir de mediados de 2026, si no es que antes. Con todo y la consulta de Ah, revocación claro, de sí, también mandato. Ojo, eso hay que ponerlo también sobre la ojo. mesa. Con 70% de aprobación va a haber consulta de referéndum. Vamos a ver qué dice el PAN con su relanzamiento Familia, Patria y Libertad. ¿Por qué? Porque le dio miedito poner de Dios. Pero bueno, muy fascistas mis amigos del PAN. Ricardo, muchísimas gracias. Les habla Juan Carlos Flores. Hasta la próxima.